¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022. Aquí estamos de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que traman aquí en este pedazo de templo madridista. Así que ya sabes, vente conmigo y acompáñame en la vuelta. Hoy vengo con muchas ganas, vengo con muchísimas ganas. Me acabo de comer un plátano y nadie me va a quitar estas ganas, nadie. Quiero que veáis, quiero que disfrutéis de esta preciosa imagen porque esto no se tiene todos los días, Y encima hoy que ha salido el sol, tenemos un sol espléndido y fabuloso. Podemos ver las lamas de la esquina de la Torre D, donde en principio quieren proyectar imágenes. Bueno, en principio y en final. Y donde quiero que por un momento cerréis los ojos y cuando yo os diga, lo abráis. Contemplad, cerrad los ojos porque esto es precioso. Ahora, abridlos. Joder, mira que soy feo, Venga, seguimos. ¿Se habrán ido ya los escoceses? Se habrán ido ya porque ahí estaban por todos los lados, Se han tirado aquí una semana totalmente vacacional. ¿Quién quisiera? Pero normal, para ellos ha sido el partido del año. Aquí tenemos las últimas lamas que han incorporado en la fachada de Castellana, en la esquina de la Torre B. Fue ayer, en el día de ayer, donde las colocaron. Ahí las vemos. De momento colocaron esas, pero no han vuelto a colocar más. Es más, no han quitado ni las pegatinas. Ahí siguen. Por cierto, tengo un vídeo aquí en el canal que hice con un aficionado y periodista del Celtic, nuestro queridísimo amigo Stuart. Así que si queréis echarle un vistazo, está aquí en el canal, uno de los últimos vídeos. Además que sale él también con su espléndida cara. Bueno, tanto hablar. Sé que tengo mucha potencia y muchas ganas hoy, pero hasta que no se ponga en verde no puedo pasar. Veo mucho movimiento al fondo, donde la esquina de la Torre C y las cerchas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Lo que sí veo ahí al fondo es que parece que están trayendo lamas. Ya sabéis que el jueves que viene tenemos partido de Liga aquí, el último ya contra el Cádiz. Y a partir de ese jueves va a ser esto. Bueno, no sé qué estás esperando para suscribirte al canal, porque no te lo puedes perder, es que no te lo puedes perder. Todo lo que va a pasar aquí lo vamos a ver en el canal de JR, así que ya sabes, suscríbete para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Así que vamos a asomarnos, lo que decía antes, tenemos como que mucho jaleo ahí al fondo, ¿no? Tenemos dos de las grúas. Es que mirad lo que han traído. Claro, todo cuadra. Pero poco se hablan de mis calcetines, Qué poquito se hablan de mis calcetines, nadie los habla. Bueno, claro, nadie los puede ver. Venga, nos levantamos por encima de la valla. Tenemos ya toda la maquinaria, tenemos ya todos los trabajadores trabajando por todos los lados. Este sol que viene de perlas con el frío que está haciendo últimamente en Madrid. Y ahí vemos que acaban de traer otro tráiler con más lamas. Ahí las vemos en el medio del tráiler, justo en el interior del tráiler. Y procederán a sacarlo con la grúa Torre, que en este momento pues parece que está ocupada. Bueno, y antes de que se me pase, porque llevo todo el rato viendo, pero al final me entretengo diciendo cualquier tontería, y es que están hormigonando en la parte superior de la viga corona. Aquí en la esquina de la Torre B tenemos esta bomba de hormigonado, ahora mismo que está con todo el brazo hacia arriba y está proyectando hormigón en la parte superior de la esquina de la Torre B. Una y mil veces, y no me cansaré de dar muchas gracias a toda la gente que me apoya y ve los vídeos diariamente, ya sean las tonterías que subo o que subimos Maribel y yo, o los vídeos de las obras. Aquí tenemos ese pedazo de tráiler donde está descargando las siguientes lamas para la esquina de la Torre B, que por cierto está preparada. Está preparada porque tiene ya los nexos preparados, como vimos en el día de ayer, así que esta columna la pueden finiquitar en el día de hoy. Venga, vamos a continuar. Empezamos por Castellana, vamos a ver qué novedades tenemos porque han traído la cercha Abril. Me he quedado loquísimo, pero loquísimo. Aquí tenemos la parte de la esquina de la Torre B, ya estamos en Castellana, donde desde el interior se ve muy bien esta parte superior de los huecos de ascensores. Por cierto, luego no os lo perdáis, que vamos a entrar al interior y podemos ver ya como desde el exterior se ve mínimamente y levemente la parte superior de este ascensor que va a estar en la esquina de la Torre B. Al igual que el del otro lado, el de la Torre C, se ve también muy bien, pero hasta que no vayamos para allá, pues obviamente no podemos verlo. Y aquí tenemos nuestro TOC preferido, vamos a ver cómo está, sigue igual. No podemos hablar de ello porque sigue igual. Venga, continuamos, esquina de la Torre B, ya la dejamos atrás y vamos al montículo. Vaya publicidad de Burger King que acabo de hacer. Aquí vamos, al montículo de Bélgica. Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada, pero aquí tenemos la cuarta cercha y última que van a colocar aquí en el banco de pruebas
improvisado de la Castellana. De momento han traído, pues me imagino que habrán traído los 2 primeros tramos para la siguiente cercha, que es Abril. Tenemos ya Abril aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. En los próximos días veremos ya el traslado, el desplazamiento de la tercera cercha hacia donde están las primera y segunda. Así que, madre mía, estoy flipando con el tiempo que hace hoy, ¿eh? Hace fresquete, pero realmente hace un día espléndido. Ninguna nube. Bueno, sí, esta. Nah, hoy ya no salgo a correr. Tiene pinta de que va a llover. Bueno, venga, seguimos. Y bueno, desde aquí se ve mucho mejor, así que bienvenidos a la parte de Castellana. Hoy 4 de noviembre de 2022. Hoy es 4 de noviembre, ¿no? Efectivamente, hemos acertado en la fecha. Aquí tenemos, por cierto, la parte superior de la fachada oeste, donde empezamos a ver cómo arriostraban, cómo unían esa parte de las riostras, y que a día de hoy podemos decir de que ya están todas las uniones, porque en el día de ayer todavía faltaban en la parte sur. A partir de aquí más o menos, hacia la parte sur, todavía faltaban por colocar esas uniones. Y por lo que podemos ver, aquí lo tenemos, ya están prácticamente todas. Aquí tenemos la fachada oeste. De momento no veo que coloquen más conexiones entre los soportes verticales, y empezarán a colocar lo que vemos aquí ya, los presoportes, para empezar a colocar ya los nexos y posteriormente ya las lamas en la fachada oeste, tío. Como vea una lama en la fachada oeste me voy a caer redondo, voy a empezar a llorar por todos los lados de emoción. Venga, continuamos. Este fin de semana el Real Madrid no juega aquí, bueno, ni siquiera juega en ningún lado. Juega el lunes en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Venga, nos acercamos a la esquina de la Torre C, porque tenemos jaleo, ¿eh? Hay mucho jaleo ahí. He visto 2 grúas con el telescópico totalmente sacado, y hemos visto ya los primeros tramos de la cuarta cercha. Y la verdad es que yo no me la esperaba hasta por lo menos el domingo por la noche o el lunes. Pero aquí los tenemos. Así que tienen que terminar de ultimar la tercera cercha, la cercha número 3, marzo, para llevarla al ladito de la número 1 y la número 2, que es enero y febrero, que ya parece que tenemos todo instalado. Y así poder montar la última y definitiva cuarta cercha aquí en el banco de pruebas antes de subirlas a la parte de la cubierta. Mirad cómo ha crecido esta esquina de la Torre C, donde estaba antes totalmente desolado todo, totalmente vacío. Y mirad cómo está ahora todo lleno de blanco, como nuestros corazones. Vamos a acercarnos poco a poco, porque veo que al fondo está agarrado el primer tramo. Está agarrado el primer tramo con los balancines, cogido con la grúa, como hemos visto en la esquina de la Torre B. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer con ese tramo. No pueden hacer nada, porque de momento no han quitado ni los soportes verticales amarillos para poder desplazar la cercha hacia la 1 y la 2. Así que me imagino que lo que harán es dejar enganchado el tramo y la grúa sujetando el tramo hasta que desplacen, que puede ser que sea hoy, esta tercera cercha hacia donde están las otras. Último vistazo, mirad qué bonito, todo tan otoñal. Aquí tenemos todas las cerchas, el sol tímidamente que ya sale por Madrid, y que ahí tenemos todas las cerchas montadas, que últimamente siguen haciendo esos remates para en la última semana o tercera semana de noviembre empezar a subir ya la primera hacia la parte de la cubierta. Así que sin más que decir, aquí nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Vamos a movernos hacia Rafael Salgado para ver qué es lo que está pasando y ver todo mucho mejor, porque desde aquí no podemos ver todo muy claro. Aquí llegamos al parking reservado, tenemos un total de 12 grados. Bueno, se acaba de ir, pero creedme, ahí está. Un total de 12 grados, la verdad que no es frío. Nos quejamos de vicio, es vicio lo que nos quejamos, porque 12 grados no es nada. Tendríamos que ir a Moscú o a algún sitio donde tuviesen 0 grados todos los días. Eso sí, flipando espero a la cercha número 4. Aquí estamos justo enfrente de las cerchas montadas en el banco de pruebas improvisado en Castellana. Aquí vemos todos los motores, todo lo necesario para el inflado y desinflado de las membranas entre cercha y cercha. Y como vimos cómo colocaban en el día de ayer también esa red anticaída en la cercha número 2, en la cercha febrero, para en un futuro arriba colocar las membranas. Lo que estábamos viendo antes, aquí tenemos el primer tramo totalmente cogido por la grúa de Aguilar de la cercha número 4, cercha abril, enero, febrero, marzo, abril, he contado bien. Y aquí lo tenemos. De momento esto es lo que posiblemente veamos todo el día, que esté enganchada hasta que desplacen la siguiente cercha, que es la número 3, marzo, hacia este lado. Y bueno, pues es posible
que empiecen con el jaleo ahora mismo. Sí, ahí lo tenemos. Está el trabajador quitando los tornillos con esa pistola neumática o de batería, no sé lo que es exactamente. Así que creo que el desplazamiento de la cercha es inminente. Bueno, vamos a dejarles tranquilamente que trabajen. Vamos a ver qué es lo que van a hacer durante todo el día. Aquí tenemos el primer tramo que está cogido. Vamos ya a la parte de Rafael Salgado, esquina de la Torre C, donde en el día de ayer no pusieron ninguna lama. Al menos desde ahí no vimos ninguna acopiada. Lo que sí veíamos era ahí al fondo, la esquina de la Torre D y parte de Rafael Salgado. Y hoy por lo que veo que tampoco han traído más lamas. Lo que sí están colocando son los soportes de erizo, esos nexos entre el soporte vertical y las lamas, que lo vimos además ayer cómo lo traían y cómo lo dejaban acopiado justamente en ese lado de ahí. Lo que digo, están colocando eso en los mismos soportes verticales. Venga, vamos avanzando. Ahora aquí en este garaje nos asomaremos, nos subiremos a ese montículo. Mientras tanto os voy dejando esta perfecta panorámica. Justo detrás también está Torre Europa, las cerchas montadas en la Castellana. Abandonamos un poquito el lugar, luego volveremos a ver si da tiempo a hacer un directo para ver el desplazamiento. Y ahí tenemos al fondo el segundo camión que ha traído el segundo tramo. Una es la empresa AA, Transportes Especiales, y ahí A.Arranz, ahí al final, que tenemos casi a punto de llegar a las casetas. Y esta góndola, este camión, será el encargado de ir a por el siguiente tramo, el tercer y último. Y ya con esos 3 tramos de la última cercha, lo único que faltarían ya serían los motores para colocar en cada extremo. Y ya sí que sí, todo listo y preparado para hacer los últimos remates en las cerchas que están aquí en el banco de pruebas de Castellana. Y ya subirlos, que empecemos a ver ya la llegada de las preciosas cerchas hacia la parte de la cubierta. Y por cierto, las grúas también, las grúas, que es posible que están aquí preparando todo en esta parte de aquí totalmente diáfana. Es posible que estén preparando todo para hacer algún tipo de plataforma y colocar una de las grúas. Ya sabéis que una de las grúas tiene que enganchar un extremo y otro, y que Nuevo Bernabéu confirmó de que eran dos grúas. Porque mucha gente decía, no, con una es suficiente, no, con una es suficiente. Pues ya ha dicho el Nuevo Bernabéu que son 2. Es posible que sea para salvar la grúa torre. Porque también había gente que decía que esa grúa torre la iban a quitar. Tenían que quitarla para poder subir esas pedazos de cerchas, esos pedazos de mostrencas a la cubierta. Pero una grúa torre es muy importante. Es muy importante, no se puede quitar así como así. Da mucho servicio a la obra. Bueno, venga, seguimos. Después de esta charla psicológica con JR, seguimos. Vamos a seguir viendo y visualizando lo que está pasando en las obras. A ver si han colocado alguna lama en la parte de la visera. Parece que todavía no, pero veo que hay muchas lamas todavía en la parte de Rafael Salgado. Y me quiero asomar por aquí. Porque justamente en ese lado hay una cinta transportadora, pero no sabía que estaba la grúa en medio. Bueno, sí lo sabía, pero no sabía que me iba a entorpecer. Y bueno, justo detrás de aquí hay una cinta transportadora, ya sabéis que da a la parte del quesito del fondo norte con el lateral oeste, que están sacando escombro y tierra cada 2×3. Así que nada, seguimos. Aquí tenemos la fachada norte. No veo que hayan puesto ninguna lama, así que continuamos. Mirad qué bonita el suelo. Madre mía. ¡Qué bonito tus ojos verdes! No sé si la canción, pero me la he inventado y no pasa nada. ¡Avanzamos! ¡Que se me suben las hormigas! ¡Ay! ¡Que vienen! La gente me mira raro por estar aquí en el montículo este. Que solamente estoy grabando, que no voy a colarme ni nada, ni voy a tirarme encima del coche, ¿ves? La gente me mira raro. Bueno, venga, seguimos. Aquí estamos en Rafael Salgado, justo enfrente de lo que es el restaurante José Luis. Ya sabéis qué torrijitas y qué tortillita que preparan ahí, qué ricas. Ahí podemos ver en una de las puertas el interior. Lo que pasa es que, claro, tengo que pagar la entrada para poder entrar, porque si no, con esto no podría grabar imágenes de lo de dentro. No me alcanza a ver los palcos. Bueno, seguimos. Aquí tenemos las lamas, que no sé para qué son las lamas estas. Es posible que a lo mejor me hayan hecho la triquiñuela y estas lamas no sean para la esquina de la Torre D. Simplemente las dejan acopiadas aquí porque no tienen espacio allí. Es más estrechita la parte de Padre Damián y las dejan acopiadas aquí para cuando lo necesiten. Pues la grúa torre lo que hace es transportarla hacia ese lado de allí. Vamos a echar un último vistazo. Ahí veis lamas en la esquina de la Torre D. Estoy mirando para que no me atropellen. Y tenemos mucho jaleo, Tenemos mucho jaleo y es posible, ojo, que ahí tenemos mucha actividad. No será que pongan ahí la otra grúa, es decir, las que vayan a subir las cerchas.
¿No será la otra ahí? Porque veis el montículo de tierra que están formando. No creo, ¿no? Será muy lejos, estaría muy lejos de toda esa parte de allí. Tendrían que colocarla por lo menos una aquí y otra en la parte de Castellana. Bueno, último vistazo a la fachada norte. Hoy 4 de noviembre de 2022 y seguimos hacia Padre Damián. Venga, acompañadme, suscríbete, dale al like al vídeo, bueno, etcétera. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Uy. Esto es un poco raro, ¿eh? Esto es un poco raro que empiecen a hacer estas cosas tanto en la esquina de la torre D como en la torre C. Me molesta, ¿eh? Me molesta y mucho porque no sé qué es lo que van a hacer. Y a ver, puede ser, tiene pinta de que si las grúas son inmensamente grandes, es posible que tenga toda la lógica del mundo de que una, al ser tan grande, haya que ponerse aquí en la esquina de la torre D y la otra en la torre C, porque ya sabéis que las terchas van de un lateral a otro lateral. Así que opto porque estos montículos que están haciendo de tierra ahora es para preparar la llegada de las grúas. Que es que ya estamos a día 4 y cuando quieras volver a pestañear ya estamos en la tercera semana de noviembre, así que, bueno, no nos olvidemos, ojo, que está el dron del Real Madrid, bueno, del nuevo Bernabéu, pero ahí está, es posible que estén grabando lo de las bases para dejar la parte de las grúas para el izado de las terchas, es posible que esté el dron por eso. ¡Qué brutalidad! Bueno, venga, seguimos andando, vemos desde este modo gran angular la esquina de la torre D, donde se han metido mucha prisa, se han puesto las pilas. Y mira todas las lamas que han puesto en el día de ayer. Todas estas de aquí las pusieron en el día de ayer. Es verdad que faltan muchas por quitar todavía las pegatinas y los adhesivos, pero qué brutalidad, por favor, qué brutalidad cómo han avanzado en esta esquina. Sí, yo creo que se confirma que las lamas que trajeron en Rafael Salgado no son para la visera, sino es para terminar ya toda la parte de la esquina de la torre D. ¡Qué brutalidad, por favor! Dale al like. Ya sé que yo no he puesto ninguna de las lamas que hay ahí puestas, pero dale al like y me ayudarás a seguir viendo cómo ponen estas lamas. Uy, qué bonito me ha quedado. Venga, seguimos avanzando y veo que han puesto más soportes inferiores aquí justo en el Torreón Norte. Veo que han puesto más soportes inferiores, pero no veo la llegada de los soportes verticales. Madre mía, qué de avances, ¿eh? Yo pensaba que hasta la semana que viene no iba a haber muchos avances, pero estoy flipando. Estoy flipando in the night, como garrapatas in the night, con todo lo que está pasando. Y la grúa que está aquí es posible que haya subido ya el cordón hacia la parte superior de la viga corona. Vamos a fijarnos ahora, porque ahí estaba ya todo preparado, estaba con las abrazaderas y todo. Yo creo que ya lo han tenido que subir. Qué locura, tío, qué locura. No pestañes porque te lo vas a perder. Nada, pues nada, sigue ahí. Sigue ahí el cordón. No sé si es que hay algún problema o no es el momento adecuado para subirlo, pero ahí sigue todavía descansando ese pedazo de cordón para terminar de cerrar ya por la parte de las riostras y la parte superior de la viga corona. Bueno, hasta es posible que lo suban ahora, porque está la LR, las eslingas de la LR que van a coger la viga. Bueno, no sé, porque aquí me puedo tirar 5 minutos, no puede pasar nada, o me puedo tirar media hora y puede pasar de todo. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio. Mirad qué bien se ve hoy, porque obviamente está dando el sol de cara a la parte frontal del nuevo edificio. Se pueden ver muy bien los avances que van sucediéndose. Vemos cómo va el avance del cerramiento, también la instalación de chapa, esas planchas de acero en la parte superior donde tienen que perfilar todavía y colocar los embellecedores. Ahí lo tenemos. Y donde falta mucho por hacer, que decimos, es que prácticamente ya está hecho el nuevo edificio. No, espérate, que falta mucho todavía, no te vayas. No te desuscribas, que la obra no ha acabado todavía. Aquí tenemos los soportes verticales del lado sur de Padre Damián, donde veremos dentro de poquito, yo creo que ya la semana que viene, podremos ver instalación de los soportes verticales también en el lado norte, con esa llegada también de esos soportes inferiores en el día de hoy. Y las obras están, pero ojito, están muy ricas, muy ricas. No te lo pierdas. Venga, seguimos. Modo gran angular del nuevo edificio Padre Damián. Estamos a 4 de noviembre de 2022. No veo que le hayas dado al like al vídeo y no veo que te hayas suscrito. ¿Por qué? No te van a cobrar por darle al botoncito de suscribirme rojo. No te van a cobrar. Dale, que es gratis. Y para la gente que quiera pagar, para la gente que quiera ser miembro premium con sus servicios extra, obviamente pues tiene diferentes niveles, soldado, sargento, lo que tú quieras. Lo tienes abajo en el botoncito de unirme. Vamos dejando atrás todo el nuevo edificio aquí en Padre Damián. Vamos a ver si en Sagrados Corazones tenemos
Bueno, lo único que tenemos son maquinaria acopiada y no tenemos ningún tipo de material para poder introducir al Santiago Bernabéu y a la obra. Así que se pone en verde, cruzamos. Ojo, algo está pasando hoy. Hay mucha gente parada. Madre mía, qué risas, qué risas. Venga, seguimos, avanzamos. Modo gran angular de toda la parte de Padre Damián y lateral este hoy a 4 de noviembre de 2022. Y seguimos, avanzamos hacia Concha Espina. Última parada del fondo sur. La lilo, la lo, lilo, la lilo, la la. Ahí podemos ver al fondo, entre esos soportes verticales, cómo colocan los trácteles necesarios para ajustar la medida de lo posible todos esos soportes verticales y que las conexiones entre ellas encajen perfectamente. Joder, qué bien me he explicado, madre mía. Venga, llegamos a la esquina de la Torre A, donde han colocado todos esos tirantes entre los soportes verticales. Y ojito, 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 porque tenemos novedades y muy importantes. Lo que consigo ver desde aquí con estas gafas, que están un poco empañadas y sucias, es que están empezando a colocar nexos ya en 2 de los soportes verticales aquí instalados en la esquina de la Torre A. Ojito, ojito, porque se vienen las lamas. Dentro de poquito veremos aquí llegar los trailers, descargar esas preciosas lamas en esta esquina de la Torre A para empezar a colocar ya las mismísimas lamas en estos soportes. Mirad, vamos a hacer un zoom para que lo veáis. Tanto hablar, pero no pongo la imagen necesaria. Aquí lo tenéis. Empieza lo bueno y empieza la fiesta en la esquina de la Torre A. Venga, que llegamos prácticamente al final. Siguen trabajando en servicios de arena. Esa excavadora, parece que esa es la arena que quitaron de la parte de la rampa del fondo sur. Y veo que hoy una máquina micropilotadora está estorbando en la parte central y en la parte de la entrada hacia el interior. No sé exactamente qué pueden estar haciendo, pero ahí vemos cómo están trabajando. Qué bien, qué bonito. Hasta que vino el autobús y lo jodió. Bueno, últimas imágenes del vídeo, luego entraremos al interior, así que no te lo pierdas, suscríbete. Últimas imágenes de esta fachada sur y estaremos al tanto, estaremos por aquí para ver si vemos el desplazamiento de la tercera cercha hacia donde están la 1 y la 2 y vamos a ver qué es lo que pasa con esos montículos que están creando en la Torre C y en la Torre D. Es precioso. Bueno, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal, dale a me gusta si te ha gustado también. Y si no, también le das a me gusta. Y nos vemos muy pronto, por cierto. Muchas gracias. ¡Qué crack! Y nos vemos luego en el interior. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.